importantes el día de hoy, una particularmente sobre este primo hermano de Javier Duarte, así que ahí la pueden encontrar en damexico.news, mis amigos. Y entrando, pues y le agradezco mucho la espera y voy a ser breve porque sé que mañana tiene reuniones y que mañana va a estar ocupada, así que vamos a ser muy puntuales. Y le agradezco mucho a la diputada Ángeles Huerta, que justamente está coordinando la temática de economía en el grupo parlamentario de Morena y creo que nos puede ayudar mucho con esta iniciativa preferente. Así que, diputada Ángeles Huerta del Río, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien, Meme. Muchas gracias por la invitación y muy interesada de platicar contigo sobre el tema de la iniciativa de Monreal y, por supuesto, de la ley de energía. Ahora que te estaba escuchando hablar que mañana tienes una reunión con él, que tienes una reunión donde vas a poder hacer una pregunta, yo tengo ganas de comentarte una pregunta que yo me hago también, solamente como para aclarar algunas cosas. Pero si quieres que empecemos por ahí, te platico algo que puede ser muy interesante para ustedes. Pues si quiere ahorita me la cuenta, diputada, porque justamente creo que en los comentarios voy viendo que sí, está muy encendido el tema de las redes sociales, pero también no hemos platicado sobre esta iniciativa que manda el presidente, esta iniciativa preferente. Veo muchas opiniones, hay la iniciativa privada bastante molesta, que si va a encarecer el servicio de la luz, que si no. ¿De qué se trata? Y quiero que ahora sí me ayude a desmenuzar esta iniciativa preferente. ¿Qué busca? Súper importante, mira. A los negocios privados, yo diría que a los apátridas que se apoderaron en tiempos neoliberales del tema eléctrico, pues les duele esto, porque les va a quitar un negocio que increíblemente la ley de energía les había dado por encima de la CFE. Te voy a explicar cuál es la lógica general de la ley. Es una reforma, ¿no? A la ley, un conjunto de reformas importantes a la ley de energía. Pero ¿cuál es el espíritu de esto? En los tiempos neoliberales, al igual que ocurrió con el petróleo, lo que intentaron fue quebrar a la industria nacional, tanto en materia energética como en materia de provisión de electricidad, la Compañía Federal de Electricidad, porque lo que pretendían era darle toda la fuerza y todo el poder a los privados, que ellos hicieran los negocios y que prácticamente el Estado desapareciera como proveedor de petróleo, y ahora también en el caso, la ley lo tenía así plasmado, de la energía. ¿Qué es lo que hace el gobierno de la Cuarta Transformación? Cuando llega el presidente, lo que dice es, a ver, no vamos a destruir a las empresas estatales como Pemex o CFE para darles el negocio a los privados. Es un absurdo. Si nosotros tenemos una posibilidad de proveer a la sociedad de energía, ¿por qué le vamos a dejar a los privados solamente ese negocio? No es que no puedan entrar privados, sí pueden entrar privados, pero en condiciones de equidad competitiva para que no quiebren ni unas ni otras empresas. Entonces, ¿qué pasa con la ley originalmente hecha en el tiempo de Peña Nieto? Pues era una ley que lo que pretendía era poner en mucha ventaja a los privados proveedores y distribuidores, productores y distribuidores de energía, y poner a la CFE en una situación que poco a poco iba a inducir a prácticamente una quiebra, porque no hay condiciones equitativas de competencia. Las privadas tienen muchas ventajas, mientras que la CFE tenía muchas desventajas, muchos altos costos, muchos subsidios a las compañías privadas, y entonces por este subsidio de la CFE va quebrando, ¿no? Mientras que las privadas pues van teniendo inmensas y brutales ganancias. Digamos, de manera general, lo que esta reforma está haciendo no es cierto que va a quitar las energías limpias, no es cierto que no les va a dar importancia a las empresas privadas para que sigan produciendo o proveyendo de energía, simplemente va a equilibrar el mercado, que ahorita no está equilibrado, y por eso la energía no solamente no bajó de precio, sino tiende a subir y a encarecerse, ¿no? Porque justamente esa, digamos, equilibrio, ¿no? Esa paridad no está dada hoy con la CFE. Yo no sé si tú te acuerdas del caso de Pemex, pero para la gente es muy fácil comprenderlo, ¿no? O sea,
Pemex, en lugar de el gobierno anterior, en lugar de fortalecer la empresa de Pemex, lo que hizo, ¿no?, fue ponerla en las peores posibilidades de competir contra las otras empresas para que quebrara, y prácticamente dejaron quebrado Pemex, ¿no?, por el tipo de contratos y el tipo de prioridades que le daban a la empresa privada. Es exactamente lo mismo con la luz, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el gran argumento del gobierno? La energía, las energías son un tema de seguridad nacional. Tú no puedes no tener una empresa del Estado, digamos, ¿no? Porque si un día pasa algo, tú no puedes depender solamente de las empresas privadas para proveer de electricidad, ¿no? Tiene que haber una empresa pública, es decir, de todos, ¿no?, de la sociedad, del Estado, que se encargue también de la distribución tan importante de la gasolina y de la electricidad. Es un tema de seguridad nacional, lo ha dicho repetidamente el presidente. Pero no solo eso, es un tema económico también, porque ¿por qué no vamos a formar parte, por qué no vamos a tener también una parte del mercado de la electricidad o del petróleo? Que nada más me quito, que se vengan las extranjeras, que ganen todo el dinero, que exploten el petróleo, que exploten la luz, que los mexicanos les paguen, que se lleven el dinero a no sé dónde y ya, y nosotros quedamos sin nada. Pues a quién, eso era el pensamiento neoliberal. Y lo que estamos haciendo nosotros es decir, con el caso de la luz, solamente decir, se desaparece en esta reforma, lo que hace es equilibrar las posibilidades para que la CFE pueda también competir. Es fíjate, lo que pasa, por ejemplo, con las energías verdes, ¿no? Disque verdes. Porque entonces los que producen energías verdes gastan mucho dinero en poderlas producir, pero el sol no cuesta, ni el viento, pero sí cuesta, ¿no?, todos los aparatos requeridos para poder jalar la energía del sol y del viento. Simplemente que la gente, lo pongo en un ejemplo, si alguien quiere en su casa poner una solar, ¿no?, para que tu luz no cueste, efectivamente a ti no te va a costar la luz del sol, pero poner eso te cuesta 20 o 30 mil pesos, ¿no? O poner una de gas, pues de aquí en adelante ya no vas a tener que calentar la luz con el gas, pero mientras eso pasa tienes que hacer una inversión de 10 o 15 mil pesos. Es lo mismo que pasa en chiquito, pasa en grande. Entonces ellas decían que eran muy baratas, pero no eran baratas, la vendían disque barato, porque al final en los contratos decía algo increíble que no puedes creer, que el precio que la CENACE, digamos, ¿no?, quien controla toda la energía, llega, digamos, la energía a un lugar y ahí al centro controlador, digamos, de energía, ¿no?, y de ahí se distribuye, pero ese centro la compra. ¿A cuánto compraba la energía solar? A lo mismo que compraba la energía producida por sí, claro, por carbón, porque hay una parte del contrato que dice que todos los precios de las energías estaban homologados al más alto. Entonces, ¿de qué servía? Por eso, era la trampa más monumental, es la trampa más monumental que puedes encontrar en un contrato. Es una cosa absolutamente increíble las ganancias que sí tenían las empresas privadas y las que no tenía y le estaban quitando la CFE, y quitarle a la CFE, pues quitarle al dinero al presupuesto público. O sea, tu dinero, el dinero público, estaba por financiando a las empresas privadas y su desarrollo tecnológico, mientras que la CFE estaba cada vez hundiéndose más económicamente. Una cosa, pero de veras no te imaginas, te podría dar, son muy técnicos los detalles, por ejemplo, el tema el tema que tiene que ver con la disque autogeneración, ¿no? Entonces las empresas decían, no, ya no le vamos la CENACE es la que controla todo, digamos, ¿no? Pero entonces ellos decían que era para autoproducción. Entonces decían que era la energía que estaban produciendo, la pasaban a las empresas diciendo que eran de ellas mismas, pero en realidad no eran, ¿no? Para que no tuvieran que pasar por el registro, los impuestos y los pagos a las CENACE. Muchas trampas, muchas cosas, lo de las subastas, ¿no? En el caso de las subastas, por ejemplo, tenían prioridad todas las privadas y hasta el último, la CFE, ellas con precios preferenciales y la CFE
con precios altísimos para la producción y distribución. Entonces, si la CFE no compite en el mismo nivel, digamos, de facilidades que tienen las otras empresas, entonces la CFE pues se va para abajo, ¿no? En cambio, lo que está haciendo esta reforma es decir, a ver, sí pueden estar todas, las verdes y las empresas de combustible todas pueden estar, pero todas en una igualdad de circunstancias competitivas. Así que entonces, es una reforma muy diputada, a ver, ¿se descarta entonces el riesgo de una expropiación? ¿Se descarta el riesgo de incremento en el costo del precio de la luz, en los energéticos? ¿Se descarta entonces que se le esté dando todo el poder a la CFE y quitarle todo el poder a las privadas? ¿Qué de todo esto? Porque son los argumentos, ¿no?, que escucho, que si se va a expropiar por parte de diversas calificadoras, que va a generar muchos riesgos e incertidumbre la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, que si va a afectar tarifas y relaciones comerciales. Incluso veo notas donde la Cámara de Comercio de Estados Unidos le pide a México retirar esta iniciativa eléctrica. Entonces, ¿se descarta que sea una forma de monopolizar o de darle todos los privilegios y beneficios a CFE y es un tema de equilibrar las condiciones? Pues totalmente, me lo has descrito muy bien. Son patrañas lo que está diciendo para variar la oposición. De ninguna forma vamos contra las energías limpias y de ninguna forma esta reforma contraviene ningún tratado. Pues qué tontería, ¿no? Claro que no lo contraviene, ni siquiera se podría. Lo que está estipulado en los tratados internacionales, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, se va a respetar al 100%. Lo único que estamos haciendo es quitando las cláusulas leoninas que le estaban impidiendo a la Comisión Federal de Electricidad competir en igualdad de situaciones y de circunstancias con las otras empresas. Todo lo demás que diga la oposición para variar y la derecha, ¿no?, son mentiras, porque lo que sí está pasando es que vamos a dejar de gastar presupuesto público en subsidiar empresas por encima de lo que conviene a la compañía nacional, ¿no? ¿Por qué vamos a gastar el dinero público en subsidiar compañías que son un gran negocio cuando en realidad tenemos que gastar el dinero público en que la Comisión Federal de Electricidad se equipare en producción y en servicio a cualquier empresa de gran magnitud? De hecho, es más eficiente en producción o ha sido históricamente más eficiente en producción y distribución de luz, por supuesto, la CFE, que cualquier otra empresa, como te puedes imaginar, ¿no? Sin embargo, con esos contratos y esas dinámicas de irle restando fuerza, pues claro que acabaron minando con su capacidad de producción, lo mismo que pasó con Pemex. Tú sabes, sí, claro, que hubo una intentona literal de quebrar a Pemex. ¿Cómo? Pues dándole las grandes ventajas, los grandes negocios a las compañías otras para disminuir el potencial que Pemex pudiera tener. Es exactamente lo mismo que esos contratos y que esas propuestas, que esa ley de energía hace con CFE. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Decir, no se va a seguir permitiendo la inequidad, no vamos a permitir que esos contratos y sus condiciones traten de quebrar a la CFE, vamos a ayudar a que la CFE tenga igualdad de circunstancias en términos de competencia, es decir, se permite, por supuesto, el trabajo de todas las demás compañías productoras y distribuidoras de electricidad, pero te decía, en igualdad de circunstancias. No hay nada que temer, lo hemos demostrado en este gobierno sistemáticamente. Memi, tú has sido una testigo muy cercana, lo sé, porque te veo en las mañaneras participar y tus dudas, etcétera. Yo sé muy bien que la gente que te está escuchando sabe claramente, porque lo hemos demostrado, que este gobierno lo único que pretende es conservar la soberanía nacional en materia de producción de petróleo y de electricidad. Y como hoy lo decía el presidente cuando leyó esta carta, ¿no?, de un expresidente mexicano, decía, cuidado, porque van a pretender, ¿no?, quitarnos
este tema de la luz, pero no lo van a lograr. La Compañía Federal de Electricidad es una gran empresa y la verdad lo tengo que decir, Bartlett, el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, es un conocedor absoluto, te lo digo en serio porque lo sé, una persona que a profundidad conoce muy bien las entrañas del fraude y la conspiración contra la CFE que se produjo en los sexenios anteriores, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, pero de Calderón, desde Calderón empezó, y es una persona que está defendiendo con la camiseta muy bien puesta y la total cercanía y relación con el Ejecutivo y con nuestro presidente para sacar adelante la CFE. Y la vamos a sacar adelante con el concurso del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, porque nosotros, te invito, el próximo jueves y viernes vamos a estar haciendo un foro abierto en la Cámara de Parlamento Abierto, le llamamos, en la Cámara de Diputados, para discutir el tema. Yo estaré muy presente, hablé hoy en la mañana con el querido diputado Manuel Rodríguez, que además es el presidente de la Comisión de Energía, como tú lo sabes, un hombre que domina perfectamente bien el tema y que me compartió y me invitó, ¿no?, a participar activamente en este foro Parlamento Abierto jueves y viernes, y ahí se van a dirimir con seguridad muchas de las dudas y los temas que la gente quisiera saber. Va a ser totalmente público y toda la gente que tenga dudas lo puede consultar, pero estén tranquilos, vamos a regresar a tener la electricidad también para los mexicanos más necesitados a los precios más accesibles posibles. Meme. Esta parte es importante porque mucho acá se ha cuestionado a la Comisión Federal de Electricidad justo por darle contratos y privilegios a empresas privadas. Exacto. Tienen prácticamente la infraestructura, se cuelgan de la infraestructura de la CFE y se llevan prácticamente todos los beneficios. Hay dos preguntas para cerrar este tema, diputada, que espero que me pueda ayudar a orientarlas. La primera es si esta iniciativa tiene o contempla algo en pro del medio ambiente. Se lo pregunto por el combustóleo. Mucho acá me han cuestionado que sí, el tema del combustóleo, que se quema este combustóleo para generar más electricidad en la Comisión Federal de Electricidad, y esto pues sí genera mucha más luz, pero lamentablemente también genera un impacto en el ambiente. Entonces, si esto se contempla, y dos, ¿qué beneficio real hay para el mexicano de a pie? No siempre buscamos que, la iniciativa, pues sí, está en grande, es una iniciativa que eventualmente va a beneficiar a México, pero ¿y al mexicano de a pie cómo le impacta esta iniciativa? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, Meme, te digo algo. Yo creo que el gran desafío que tenemos como país va a ser el definir cómo vamos a procesar el combustóleo sobrante de un tipo de petróleo que tenemos, que porque es muy pesado genera una cantidad muy alta de combustóleo y no tenemos infraestructura para poder refinar, ¿no? Todo ese tema, y bueno, ese combustóleo pues sí se tiene que poner en algún lado, ¿no? Y hay que procesarlo. Bueno, pero eso no significa que por quemar el combustóleo no estemos también pensando y muy interesados. Yo soy súper pro verde y todo lo que te puedas imaginar. No estamos no pensando en también favorecer la producción de energías verdes o limpias. Lo que estamos pensando es que haya también en este tema un adecuado equilibrio de precios y de producción de energías verdes, porque lo que queremos es que las energías verdes no nos vayan a costar más caro, como dice el dicho mexicano, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Vamos a hacer que las energías verdes efectivamente puedan producir energía, pero a costos que sean accesibles para todo el público ciudadano. Y en segundo lugar, y lo más importante, y esto se deriva de la primera respuesta, Meme, es que en efecto la manera más concreta en cómo el público va a ir viendo estas reformas es que no van a subir los precios y vamos a tratar de que, además de que se pueda cumplir con la demanda de energía en todo el país, esto no implique el hecho de poder hacerlos hasta en las comunidades más pobres de México, ello no implique
que se pague un costo más alto por la luz. Y me parece que eso ya es bastante, ¿no? Si bien a lo mejor en un principio no bajan inmediatamente todos los precios, lo que sí vamos a garantizar es que en unos años podamos sí ir teniendo mejoras, ¿no? En cuanto al costo de la energía. Te pongo un ejemplo, de hecho voy a hacer algo muy pronto, que es comprar un pequeño aparato de energía para calentar el agua de mi casa. Me va a costar un poco más de 10,000 pesos. Yo pago, haz de cuenta, no sé, 250 pesos de gas al mes o 200 pesos, ¿no? Entonces tú dirás, o yo digo, ¿no? Híjole, invertir 10,000 pesos en un aparato para que caliente el agua, pues en costo de inversión me va a costar, pues súmale, ¿no? Pero me va a costar varios años de pagar gas. Voy a dejar de pagar el gas, pero de todas maneras me voy a tardar. Pero no importa, porque en 2 o 3 o 4 años que yo termine de pagar esa inversión para tener un aparato solar que me caliente el agua de la regadera, entonces ya no voy a tener que pagar gas nunca más. ¿Me entiendes? Es mutatis mutandis, digamos, es lo mismo ahora, ¿no? Hacemos una reforma para poder ser mejores productores y utilizar, tenemos mucho aire, tenemos mucho sol, tenemos grandes zonas desérticas, etcétera. Entonces, se va a invertir un poco o mucho en seguir fomentando las energías verdes, a lo mejor de inmediato no vemos los resultados, pero en unos años vamos a ver que estas energías van a ayudar a que se abarate el precio de la energía, a que todo mundo tenga acceso a este tipo de energías más limpias, por supuesto a contaminar menos el ambiente, ya que en la vida cotidiana la gente pueda percibir que va a tener acceso a las energías de manera mucho más barata. Ese es el objetivo. Al final del día, este gobierno, eso es lo que pretende, que podamos tener la electricidad, el gas, el petróleo, la gasolina, etcétera, más barato cada vez, pero para ello, pues ahorita no podemos bajarlo porque tenemos que invertir el dinero, como te lo estaba yo comentando, ¿no? En los calentadores de gas solar, ¿no? Si me permites el ejemplo cotidiano, digamos. Entonces, diputada, yo le pido que aquí me comparta, por ejemplo, esta conferencia que van a tener para hablar más de esto, para que nosotros podamos compartirla y pues si tenemos alguna duda o algo así nos surge, pues insistir en el tema, porque veo sí que muchos medios están retomando solamente el lado o el tema de la oposición, la iniciativa privada, qué dice Estados Unidos, qué opina Canadá, pero no están viendo qué opina México y qué es lo mejor para México. Entonces, vamos a centrarnos en eso y vamos a ir, pues sí, por supuesto, resolviendo dudas. Y justamente... Será grabado lo del Parlamento abierto, ¿sí? Y yo te prometo mandarte el link para que tú puedas tener acceso, ¿no? De alguna manera. Y además yo, como estaré presente los 2 días, con mucha seguridad, te podré ir haciendo una lista, a lo mejor, ¿no? De los grandes dudas o de los grandes temas y de cómo vamos a ir resolviendo tal cosa. También vamos a tener pronto una reunión allá directamente en la Comisión Federal de Electricidad a resolver específicamente todo lo que surja del Parlamento abierto. Si tenemos algunas preguntas ya directamente en la comisión, nos las van a resolver. También te ofrezco lunes o martes, ¿no? Si quieres más aclaración sobre algo, con mucho gusto yo te podré ilustrar un poquito más a tu audiencia, pues, si es que es necesario. Perfecto, pues justamente con eso nos vamos a quedar para el tema que tiene que ver con la iniciativa preferencial que manda el presidente, Parlamento abierto, y bueno, vamos a estar en contacto para ir resolviendo estas dudas. Y diputada, bueno, aprovechando que la tengo acá y es justamente este segundo tema, usted es periodista muy cercana a las redes sociales, siempre ha buscado estar de la mano con las redes sociales, también medios tradicionales, pero vaya, tiene conocimiento de cómo estamos en materia, qué carencias hay de un lado y qué carencias hay del otro. Entonces, esta iniciativa que propone el senador Ricardo Monreal se pospone 3 semanas para que el debate se vaya avivando, para ir sumando, irle arreglando. Y yo le quiero preguntar a usted, diputada, si ya la vio, ya tuvo la oportunidad de leerla un poco y si le haría alguna modificación, porque hay un debate importante y uno de los debates tiene que ver con el apartado electoral, particularmente de esta iniciativa, en donde pues entendemos que le estarían dando mucho poder al Instituto Nacional Electoral y
no hay confianza en ese Instituto Nacional Electoral para que sea un árbitro que pueda decidir en qué momento es necesario meter las manos o en qué momento no. Entonces, pregunto su opinión ahora sí, como periodista, como legisladora y como legisladora de la Cuarta Transformación, que se ha beneficiado y que ha hecho eco de su mensaje a través de las benditas redes sociales. Entonces, ¿cómo ve esta iniciativa? Te cuento el primer tema que a mí me parece súper interesante, que es, esta ley surge a partir de una primera pregunta que nos hacemos todos, que es la siguiente: ¿quién o qué garantiza el derecho humano a que a una persona no se le viole su derecho de tener una cuenta? Vamos a suponer que mañana a Twitter se le antoja, porque tú eres muy de izquierda, ¿verdad? Se le antoja cancelarte tu cuenta. ¿Quién, ahora sí que como decía antes Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderte? Que si esa empresa privada te cerró a ti o a mí el Facebook porque se les ocurrió que estábamos atentando contra no sé qué, o tú eres muy radical, o yo dije algo que les pareció impropio, te cierran una cuenta y ya no, y a quién, y con quién vas, con el dueño de Facebook o con el dueño de Twitter, o a quién le reclamas, ¿qué haces? Bueno, esa es la principal inspiración en la cual surge o por la cual surge esta ley. ¿Quién va a garantizarle a los usuarios de estas empresas privadas el real y verdadero derecho humano a tener un acceso igualitario de derecho a expresarte libremente? Bueno, te respondo que a esa pregunta intenta responder, o intenta esta ley que propone Monreal, intenta que se discuta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si el dueño de esta empresa, que es una empresa que tendría que tener y dar absolutamente libertad a que se exprese todo el mundo, de pronto se le ocurre cerrarle el micrófono, ni más ni menos, ¿verdad?, que a uno de los presidentes menos queridos por mí, pero que sin embargo, ¿verdad?, pues es muy respetable que él hubiera no tenido el derecho a hablar. Le cerraron la cuenta. Más allá de la discusión que hay en torno a eso, hay quienes opinan que está bien, que estuvo bien que le cerraran porque estaba incentivando el odio, etcétera. Hay otras personas que opinan que él tenía derecho, como sea, de manifestarse libremente. El dueño de la empresa decidió que no y le cerró la cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién garantiza el derecho? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Bueno, en Europa, para variar, que siempre es un ejemplo, la verdad, en materia de estos temas, se establecen procedimientos internos en una norma que se llama Normas Comunitarias 82. Establecen procedimientos internos para que se hagan quejas y se pueda regular de alguna manera, pues también al dueño, ¿no? O sea, así como un dueño de un medio de comunicación, de una televisora o de una radiodifusora, pues tiene regulaciones y puede hasta cierto punto hacer cosas y otras no, porque el IFETEL, ¿no?, define las reglas. Pues igualmente se está proponiendo, ¿no?, que de algún modo alguien pueda, pues, regular al gran aparato, no la comunicación, ojo, no la libertad, no el derecho que tienes de decir lo que quieras, sino cuando alguien o algo intentaran obstaculizar tu derecho de libre expresión en las redes. Bueno, el tema del INE me lo dejas de tarea, porque lo que yo tengo entendido es que es el IFETEL el que tiene exactamente quién regularía o quién vigilaría, digamos, que el derecho humano de la libre expresión sea absolutamente garantizado por todas las redes sociales. El derecho absoluto a la libre expresión y la definición de cuándo sí, cuándo no, cuándo te cierran la puerta o no te la cierran, etcétera. Hay alguien que tiene que definir eso, que es un regulador, y en este caso lo que está proponiendo, lo que dice Monreal, está proponiendo que sea
el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que tenga justo la atribución de alguna manera de que se pueda garantizar el ejercicio de este derecho. La pregunta que a mí me gustaría que le hicieras a Monreal, si se puede de mi parte, porque yo tengo esa duda real, es genuina. Si el presidente de la República acaba no hace mucho de decir, y yo estoy de acuerdo con él, que organismos autónomos como el IFETEL pueden ser subsumidos en sus funciones por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o alguna, en el caso de la COFES y alguna otra. Yo soy una de las personas que creo que los organismos autónomos no pueden seguir funcionando en este país como si fueran islas que se autogobiernan con una autonomía y con una independencia que francamente a veces raya en un absurdo, ¿no? Si el presidente piensa lo mismo, en esto estamos totalmente de acuerdo como en el 95% de las cosas, en que los órganos autónomos no deberían tener esa autonomía y menos ese gasto público que es monumental. ¿Por qué está entonces Monreal hablando del IFETEL cuando nosotros eventualmente estamos pensando que tal vez desapareciera o se incluyeran sus funciones ya en la Secretaría de Comunicaciones? Bueno, esa duda a mí me asalta. Pero independientemente de quién lo hiciera, si lo hiciera en su momento un órgano descentralizado de la Secretaría, o si continuara, espero que no, este nivel de autonomía del IFETEL o lo que sea, lo que es cierto, como ocurre en Europa, es que hay que garantizar el absoluto derecho a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos cuando se comunican en una red. Y ese hoy nadie te lo garantiza. Si alguien, ¿no? A nuestro amigo Serrano y a ti, que son tan populares, que los ve tanta gente, Serrano ha llegado a tener hasta 1 millón de personas que lo están viendo en algún, por lo menos, ¿no? De inscritos en sus redes, etcétera. Que alguien un día dijera el dueño en Facebook, pues este cuate ya tiene demasiado, ¿no? Demasiada gente, le cerramos su cuentita de YouTube. Sí, que es cosa que vaya, hemos visto que hacen. ¿Quién va a defender a Serrano, o a ti, o a mí? ¿O al presidente? ¿Quién? Bueno, esa pregunta nos la tenemos que hacer. A esa pregunta, entre algunas otras, pero a esa básica, pretende responder la iniciativa de el compañero senador brillante Ricardo Monreal. Y veremos si sería, te digo, el IFETEL, él propone que sea el IFETEL, yo ahí tengo mis preguntas, pero en todo caso, no sé, sí estamos de acuerdo con que se eliminen las noticias falsas, a lo mejor, o contenidos que difundan pornografía, o pederastía, o a lo mejor los brutales mensajes de odio, no sé, pero ¿hasta dónde? ¿O nada? ¿O que se deje todo libre? ¿O seguimos dejando que las fake news, la pornografía, etcétera, se apodere para siempre de esto? ¿Lo regulamos, no lo regulamos? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Como sociedad, no solamente como políticos, sino como sociedad. Todos tenemos la obligación también de preguntarnos si esto tiene límites y si los tiene, ¿cuáles son? Europa ha dado la muestra con esa ley comunitaria. Fíjate que yo estuve por parte de la Comisión de Radio y Televisión el año pasado, justo en el verano del año antepasado, antes de este brutal año de la pandemia, el año anterior, estuve con Laura Rojas, quien después en ese momento presidía la Comisión de Radio y Televisión. Estuvimos en Inglaterra y en Alemania hablando con los organismos que son, digamos, similares, no iguales ni autónomos ni nada, pero similares en Alemania y en Inglaterra, y me tocó ver una sesión de congreso en el Parlamento inglés con el tema de Netflix, ¿no? Porque uno de los asuntos es que Netflix allá, también como aquí, pues estaba sin regular y hasta dónde sí, qué pagan y qué no pagan. Y ahora sí que los meros machuchones, diría nuestro presidente de Netflix, estaban en el Parlamento hablando sobre el tema con los parlamentarios ingleses, sobre el tema de cómo sería
¿no? La regulación a Netflix en el caso de la Unión, todavía Inglaterra no se había salido, ¿no? O United Kingdom, y estaban todavía en el tema de cómo se regularía. Entonces, no son cosas que podemos dejar sueltas, son asuntos a los que nos tenemos que acercar en algún momento, ver. Yo siempre soy una amiga, Meme, de la observancia de la regulación internacional. Yo creo que cuando ves cómo está ocurriendo en el mundo, pues hay que de eso nutrirnos, ¿no? Y ver la experiencia del mundo y ver qué podemos aquí nosotros implementar de manera local, ¿no? Por supuesto, pero implementar para seguir la onda de cómo va el mundo avanzando en estas materias. Si me voy a echar un clavado, te lo prometo pronto, lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer, pero pronto voy a echar un clavado a ver exactamente cómo es la normatividad en el caso europeo y qué podemos aquí hacer. Y también con mucho gusto, si hay más dudas, pronto te vuelvo a comentar, Meme. No sé si con esto quedó un poco resuelto algo de la duda o las dudas que podías haber tenido. Pues es que esto nos va a generar todavía más dudas. Creo que hay que seguirlas fomentando, y bien pone sobre la mesa varias que mañana voy a aprovechar para preguntarle al senador, y pues vamos a seguir fomentando el debate. Somos de redes sociales, hay que fomentar el debate para tener algo justo, pues algo que sea justo, nada censura, pero algo que sea completamente justo. Entonces yo le agradezco mucho, diputada, que estuviera con nosotros y que nos ayudara a desmenuzar, como le digo yo, algunos temas que creo muy importantes y que hay que darles un seguimiento muy puntual. Y yo de hecho le voy a pedir a la gente que la siga también en sus redes sociales, donde comparte más información y donde también estará actualizando. Entonces ahora sí me dice cuáles son sus redes sociales, diputada, para que la puedan seguir allá y que puedan fomentar de hecho también el debate. Muchas gracias, Meme. En Facebook, Ángeles Huerta, igual que en Twitter, y aquí en YouTube me pueden encontrar si por ahí ponen Ángeles Huerta Diputada. Pues muchísimas gracias, diputada. Le mando un abrazo y pues muy buenas noches. A tus órdenes, Meme. Mucho gusto. Y saludos, por favor, por ahí a Vicente, ¿eh? Cuídate mucho, hermosa. Claro que sí. Un abrazo, diputada. Hasta luego. Bye, bye. Y pues, amigos, es que el tema es ese. Les voy a compartir de dónde viene la duda, pues, de las redes sociales. El tema de energético es algo que tenemos que seguir debatiendo porque hay mucha información por ahí perdida. Yo todavía veo mucha información. Por supuesto,